Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Artefacto, la serie cultural de Pichilemu TV. Hoy, 24 de septiembre, les presentamos el octavo capítulo de Artefacto, esta serie de difusión de 16 artistas de diversas disciplinas de las artes visuales de nuestra región. Artefacto es un proyecto de difusión donde será transmitido todos los viernes a las 22 horas y al ser un proyecto multiplataforma nos podrán ver a través de, si estás en Pichilemu puedes vernos en el CableNet, en el canal 16, también si estás en cualquier parte del mundo puedes verlo en la señal online vivo.pichilemutv.org. Y también será transmitido por la plataforma de Facebook, donde podrán hacer sus preguntas e interactuar con el interesante invitado que tenemos el día de hoy. Además, Artefacto contempla una plataforma web, una galería virtual, donde podrán revisar o conocer en profundidad aún más todas las obras de los participantes de Artefacto. Y bueno, ahora les voy a presentar a nuestro invitado. Él es un artista visual rancagüino, licenciado en artes por la Universidad de Chile, quien en su carrera ha reunido la educación con el arte, trabajando en investigación y diversos talleres. Entre las disciplinas en las que ha incursionado se encuentran, además de la pintura, la fotografía, la instalación y el grabado, enseñando que el arte se puede materializar en cualquier objetivo. Así es que le quiero dar la bienvenida y les presentamos a Juan Manuel Jiménez. Hola Juan Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido a Artefacto, muchas gracias por estar hoy día aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, Magali. Muchas gracias a ti por recibirme esta noche acá en Pichilemu. Eso, muchas gracias por estar aquí hoy día con nosotros, compartir un poco más de tu trabajo, de tu experiencia, de tu trayectoria. Y lo primero es que vamos a ir a ver es la entrevista donde pudimos conocer tu espacio, donde estabas en ese momento. Fuimos hasta Rancagua para conocer tu trabajo y bueno, vamos a ir a verlo y después vamos a seguir comentando acerca de todo tu trabajo. Vamos. Vamos. Hola. Adelante. Pasen. Bienvenidos a mi taller. Mi nombre es Juan Manuel Jiménez, soy autor visual de Rancagua y vamos a conversar, les voy a presentar un poco las cosas que yo hago. Lo que ustedes ven ahora es mi taller, es un taller adaptado, originalmente era un dormitorio, pero dadas las actuales condiciones de pandemia y de emergencia de salud, en algún momento tuve que salir de mi taller original. Entonces, al volver a casa, es parte de mi responsabilidad readaptar algunos espacios, entonces empiezo a trabajar desde hace un tiempo acá, en pintura, en grabado, en parte de fotografía también. Hasta hace un tiempo atrás estaba trabajando, ¿cierto? Funcionando con mi taller en el Centro Cultural Casa Esquina de Rancagua, pero el tiempo de comodato con el municipio ya expiró, por lo que la mayoría de quienes estábamos trabajando ahí volvimos, ¿cierto?, a nuestros lugares de origen, y para poder seguir funcionando estamos en este proceso de adaptación de espacios, de técnicas, de soportes y de materiales. Me gustaría mostrarle parte de lo que estoy exhibiendo ahora, ¿cierto? Es parte de trabajos anteriores. Estos son grabados que hice para un proyecto Fondart que se llama Grabados de una ciudad sin mar, en alusión a Rancagua, evidentemente, ¿cierto? Y que tiene como eje el tomar, ¿cierto?, lugares semi
industriales o industrializados, pero que están en el deslinde urbano-rural de esta ciudad. Son fragmentos de paisajes, postes, chimeneas, silos, que fueron recogidos en una veintena de grabados que hice en cobre, impresos en papel, algodón, como es el grabado. Son figurativos que tratan de mostrar un aire bastante academicista. La verdad lo pasé muy bien haciéndolo. Partí con el grabado en la Escuela de Arte de la Universidad de Chile. Ahí fue donde yo me formé como autor visual. Egresé de la Escuela de Chile en Las Encinas, y a pesar de que el eje principal, ¿cierto?, de los talleres que yo hacía era en pintura, tomé el ramo optativo, ¿cierto?, electivo de grabado, y ahí me encontré con un mundo nuevo y diferente, y desde entonces he hecho, junto con pintura y otras disciplinas, he hecho grabado. He participado en algunos certámenes acá en Chile y en el extranjero. En general me ha ido bien, en el sentido de que los trabajos y las propuestas que he hecho en grabado han sido aceptadas y han quedado como parte de la selección oficial. Entonces eso es un logro, pienso yo. Además que el grabado es súper entretenido, una cosa adictiva, y que tiene también la facilidad de adaptarse en sí mismo, el grabado, ¿cierto?, y de ser un formato, ¿cierto?, constantemente en experimentación y en revisión. Tú en la actualidad puedes hacer grabado no tan solo con cobre, como por ejemplo con esta matriz, y trabajarla haciendo incisiones con punta seca o utilizando ácido para después imprimirla en papel, como tú ves acá, ¿cierto? Este trabajo corresponde a esta matriz. Entonces, no tan solo puedes hacer grabado en cobre de manera académica, sino también tú puedes tomar otro tipo de materiales, como por ejemplo Tetra Pak, que es un material a esta altura ya universal y que cualquiera puede tener, y grabar, ¿cierto?, también en ese material y después imprimir en papel. Es una técnica bastante simple, y se pueden hacer también grabados sobre plástico, sobre micas, todos usando el mismo concepto, ¿cierto?, de elaborar una matriz, entintar y después imprimir en papel. Esta obra en particular se llama Naturalia Humana, que es un aguafuerte. Tiene, como puedes darte cuenta, muchas líneas de todo tipo, muy fuertes, algunas otras muy suaves, que parece que fueran transparentes, parece que fueran capa sobre capa, un poco como una radiografía. Es lo que yo quería plantear en ese momento. Estaba pensando en Naturalia Humana, aludiendo, ¿cierto?, a esos gabinetes del siglo XVIII o XIX, en donde los naturalistas europeos guardaban y clasificaban y hacía todo tipo de taxonomía de las especies que iban descubriendo: raíces, plantas, hongos, trozos de hueso, todo ese tipo de cosas. Esos gabinetes, ¿cierto?, de clasificación de la naturaleza, lo estaba tratando de reposicionar, ¿cierto?, ahora esta vez en el formato de grabado en cobre, como si fuera una radiografía. De eso trata esta obra en específico, que de algún modo también se conecta con esta otra obra que tengo acá, que es anterior a esta pequeñita que tengo acá es anterior. También es un grabado en cobre, ¿cierto? Aquí está la impresión del grabado. No tiene título, pero me encanta porque en estricto rigor este fue el primer grabado que hice cuando salí de la universidad. Cuando después de un tiempo yo ya tenía, ¿cierto?, mi prensa, un poco de mejores herramientas. Fue el primer grabado que hice, y como te puedes dar cuenta hay cierta similitud entre este y el anterior. Hay una alusión un poco a la figura humana, un poco verla como si fuera una radiografía, como si estuviera viéndola por dentro. Tú puedes imaginar o ver cosas extrañas, formas orgánicas, costillas, algo que parece hueso. Yo a este le digo el marcianito, porque es como un extraterrestre. Esto es más figura humana. No es tan racionalmente evidente, pero sí claramente se puede leer con
con cierta claridad, ¿cierto? Tú ves un cráneo, una faz, un cuello, la parte de arriba de un tronco. Son como los orígenes que por fortuna o por perdición, claro, tienen que ver con un asunto que tiene cierto rigor académico. ¿Cachai? En algún momento mencioné a Rembrandt respecto a estos otros grabados que tengo acá, porque son un referente que es tremendamente entretenido de estudiar y revisar constantemente, no para imitar, pero sí como para emular un poco el sentido de la mirada que tenía el hombre. ¿Cachai? Ahí hay cierta coincidencia entre algunos trabajos de fotografía que he hecho anteriormente, más el trabajo de grabado, ¿cierto? Que recoge un paisaje, pero que no es tan solo un paisaje testimonial, no tiene que ver con que tú vas y tratas de reproducir un paisaje como tal, sino que ese paisaje recoge también y pone de manera más o menos evidente el vestigio de la acción humana. A eso me refiero yo cuando tú ves en estos paisajes algunos postes, algunas chimeneas, cosas industriales. La cosa va de la mano. En pintura también hice algo un poco más alejado, pero que también está enganchado con el concepto del paisaje, que es una serie que se llama La mano, el ojo, el corazón, aludiendo un poco a un dicho japonés o chino, creo, no lo recuerdo bien con exactitud, en donde tú expresas, ¿cierto?, que la obra de arte, a diferencia de cómo la pensamos acá en Occidente, en Oriente el paisaje o la exposición, la reproducción del mundo, ¿cierto?, es algo que parte al mismo tiempo desde la mano, el ojo y el corazón. Y por eso tú puedes lograr conectar esa conceptualización, que es la mano, el ojo y el corazón, con los paisajes de Oriente, que son paisajes que son extendidos, son muy largos, te van contando una historia. Es una especie de proto-manga, de proto-cómic, ¿cierto? Pero que no tiene esos personajes fantásticos como Naruto y ese tipo de cosas, sino que ese es el paisaje mismo que te va contando de sí mismo, de lo que le va sucediendo al mundo en, por ejemplo, las 4 estaciones del año. No es un paisaje estático, como la Academia Europea lo dice, o como cualquiera de nosotros lo podría entender, sino que es un paisaje móvil que se va extendiendo en el tiempo. Eso. Por aquí tenía algo parecido a esto. Este es parte de un trabajo antiguo que tiene que ver con la serie La mano, el ojo, el corazón, y que tiene una encuadernación pretenciosamente oriental, japonesa, en donde hay fragmentos, ¿cierto?, apuntes muy rápidos hechos con aguada y que con el tiempo, ¿cierto?, empiezan a configurar un corpus más grande, que en este caso, claro, desembocó en ese proyecto de pintura en gran formato que recoge el paisaje a través de cierta idea de viaje. Son todos paisajes de acá, de la región, del Secano Costero. Estuve viajando harto tiempo para allá, sacando fotos, tomando apuntes. Y al final todo eso se vierte en unos trabajos hechos a pincel, ¿cierto?, en gran formato. Bueno, ahora vamos a pasar a otra parte del taller, en donde está el inicio de parte del proceso de grabado. Acá está. Esto que tenemos acá es linóleo, ¿cierto?, que es uno de los materiales con los que se puede hacer grabado. Se puede hacer grabado, como les comentaba anteriormente, con planchas de cobre, utilizando técnicas distintas que implican uso de ácido, barnices, etc. Y también este material que es el linóleo, o también puede ser Tetra Pak, que requiere materiales mucho más simples, mucho más accesibles a cualquier persona. Con esto tú puedes utilizar desde agujas hasta devastadores, incluso cuchillos cartoneros. El principio del grabado, de todo tipo de grabado, es bastante simple. Tanto este como el más complejo, que se hace en cobre con ácidos y barnices.
Básicamente se trata de dibujar en la superficie para después entintarla y después imprimirla sobre papel. El resultado final siempre es el papel impreso, como si fuera un billete. Esa es la gracia que tiene el grabado. Y en este caso, en esta sección, yo hago el inicio, ¿cierto? Tengo la matriz de mi preferencia o que tenga más a mano, en este caso linóleo, que la trabajo, ¿cierto? Y después, con ayuda de los rodillos y las tintas que tengo acá, procedo a entintar esto, ¿cierto? Estoy haciendo solamente una ejemplificación rápida. Y esto después lo pongo en una prensa, pongo un papel encima y después el papel queda impreso con la imagen invertida. Es un poco como el juego que hacíamos cuando niños, cuando poníamos una moneda y le pasábamos el lapicgrafito encima. Eso es lo que tú ves, en fin, una impresión de un dibujo, de un tema que puede ser cualquier cosa. En el caso de lo que vimos anteriormente, tenía que ver un poco con la figura humana y con el paisaje, pero los temas en grabado pueden ser el que tú quieras. Son temas universales en el fondo. Cuando trabajé hace algunos años atrás en el Colegio Artístico Santa Teresa de Machalí, presenté un proyecto Fondar que fue afortunadamente aprobado, con el que hice grabados de paisaje que ustedes ya vieron, pero también trabajé con los niños con este material, con linóleo. Lo que me gusta de ese tipo de experiencias es que cuando tú les presentas algo nuevo a los niños que no conocen mucho o que no están muy habituados, ¿cierto?, para trabajar, los resultados son siempre espectaculares y siempre a uno como docente lo sorprenden. O sea, es mucho lo que tú aprendes como profesor, ver a un niño trabajar con este tipo de materiales. Te activa, te pone más atento respecto a tu propia creatividad, y lo más interesante, pienso yo, es que los niños se ven satisfechos, ¿cierto? Y llenados con esa experiencia de hacer grabado, y para el después, ¿cierto?, los prepara de mejor forma porque entienden que los procesos artísticos se pueden hacer con cualquier tipo de material en el fondo. ¿Cachai? No es necesario que tengas cosas tan tecnologizadas, ya sea a nivel digital o a nivel mecánico, ¿cierto?, directo. Incluso experimentamos con distintos tipos de rodillos el proceso de entintado de los linóleos. Y ellos respondían súper bien, eran ocurrentes, siempre proponían nuevas maneras de imprimir. Descubren la sobreimpresión, donde tú puedes hacer 2, 3 o 4 impresiones con la misma matriz con distintos colores. En fin, en esa ocasión se produjo una retroalimentación bien interesante que a mí me dejó muy contento como docente. Otra de las cosas que he hecho es la carpintería. Lo mismo que las artes visuales, ¿cierto?, que fue algo que empecé a recoger desde temprana edad, cuando era estudiante, cuando era niño. La cercanía y el trabajo con las maderas es algo que también ha estado súper presente en mí, que con el tiempo ha ido desembocando, ¿cierto?, en un trabajo mucho más profesionalizado, ¿cierto?, de la carpintería. He construido todo tipo de objetos y de mobiliario con maderas recicladas, maderas naturales, y también con algunas maderas artificiales. Parte de esta experiencia con la carpintería también la he volcado en el curso de carpintería que alguna vez hice en la cárcel de Rancagua, ¿cierto? Fui llamado por una OTEC, me presenté entonces y me dejaron como profesor por un tiempo de carpintería. Hice 3 talleres de carpintería en la cárcel, con 3 grupos distintos, en momentos distintos de un periodo de cerca de 2 años. Los talleres no son de larga duración, generalmente duran un mes o un mes y una semana en la cárcel, y los resultados yo diría que son bien interesantes, son en algunos casos hasta óptimos, diría yo. Cuando tú te encuentras en condiciones tan duras, ¿cierto?, como estar privado de libertad, si en algún momento tú también como residente de una cárcel
eres convocado, eres llamado porque tú postulas a un curso extra, te lo tomas con mucha seriedad. Hay mucha pasión de parte de los internos cuando están trabajando conmigo, entendiendo el proceso de elaboración de un mueble, por ejemplo, que no es una cosa rápida. Hay una cuestión que tiene que ver primero con el diseño, después con el proceso de construcción de las piezas, después viene el ensamblado, las pruebas. ¿Cachai? No es cosa de llegar y juntar y pegar un clavo. De hecho, nosotros no ocupamos clavos, usamos ensamblaje. Usamos la madera misma, usamos tarugos de madera, cola fría, para dar un buen término a lo que nosotros les proponemos para hacer y a su vez con lo que ellos proponen para resolver ciertos problemas del proceso de construcción. Entonces es una muy buena experiencia también. Los muchachos salen con una certificación después al final del curso. Y si tienen la suerte de salir en libertad en algún momento, esas certificaciones les pueden ayudar a conseguir más fácilmente un trabajo. Ahora les voy a mostrar parte de la producción de pintura que tengo. Son elementos, son trabajos que están inscritos en una línea de tiempo súper distante, súper distinta uno de otro. Este más o menos es el más reciente y corresponden a la serie La mano, el ojo, el corazón, ¿cierto? Como les mencionaba, son trabajos de gran formato. Esto forma parte de un trabajo mayor, de un díptico. Entonces, es esta parte y otra parte del mismo porte. Entonces, como se pueden dar cuenta, es un cuadro bastante grande. Esto tiene que ver con, o mejor dicho, está recogido de uno de los caminos secundarios que van en dirección hacia Coinco. Tiene que ver con eso. Este trabajo de acá es otro paisaje muy anterior, que tiene que ver con las experiencias que he tenido en la vida respecto del sur de Chile, específicamente en Valdivia. Hay una especie de juego con la idea de la neblina, la fotografía, los cuadros fotográficos. Y estos dos trabajos de acá, que son este de aquí y este otro de acá, es una serie también más o menos antigua que se llamó Íconos, porque el trabajo que hice en ese momento fue un trabajo bastante simple, ¿cierto? De tomar íconos de la historia del arte, Velázquez, Miguel Ángel, ¿cierto? Obras de Velázquez, obras de Miguel Ángel, y los traspasé, ¿cierto?, a formato de pintura, recomponiéndolos, resignificándolos, haciendo alusiones a pseudo conceptualizaciones respecto de lo figurativo o lo natural, ¿cierto?, como forma de expresión, y lo abstracto, y en el caso de allá es una alusión a un juego muy antiguo que se llama el juego de la oca, que básicamente es un juego con forma de espiral donde tú vas jugando con dados, ¿cierto?, cayendo en distintos casilleros que te van diciendo qué hacer o cómo viene tu suerte. Espero que les haya gustado los trabajos que vieron, ¿cierto?, su historia, el proceso que hay detrás de cada una de estas expresiones, ¿cierto?, de estos formatos, de todas estas técnicas que comentamos. Y están todos invitados, ¿cierto?, a que valoren el arte regional, valoren también, ¿cierto?, a los autores que se desempeñan en el formato de las artes visuales. También están invitados a que practiquen grabado, los más niños, ¿cierto?, en los formatos que ustedes quieran, de la forma que ustedes quieran. Bueno, ya estamos de vuelta. Ahí vimos la entrevista de Juan Manuel. ¿Qué te pareció, Juan Manuel, la entrevista de tu trabajo? Igual es raro verse a sí mismo en una pantalla, en una entrevista también. Estuvo bonito.
Emocionado. No sé si, no sé si es emoción, pero sí me sorprende el, el trabajo que hicieron ustedes. Está súper ordenado, bien presentado. No lo estoy, digamos, planteando porque yo ya he salido en esas escenas, sino que me refiero a la estructura del trabajo que ustedes hacen. Y eso, por supuesto, ayuda a que cualquiera se presente de mejor forma. Y como te decía, el detalle de algunas tomas en donde se ven algunos pormenores de los trabajos, especialmente los grabados, me gustó mucho, ¿sí? Felicitaciones. Exactamente, sí, muchas gracias y gracias a ti por habernos recibido en tu espacio, a pesar de que no era tu espacio original y tuviste que adaptarlo, digamos, producto de la pandemia, Sí, ya que esto se grabó hace un tiempo atrás cuando estábamos en cuarentena, entonces igual era complejo poder mostrar el trabajo en sí, digamos así, en amplitud, pero sin claro, embargo igual logramos que se pudiera apreciar cada detalle de tus obras. así es. Y bueno, vamos a empezar con las preguntas para que podamos interactuar con el público. Pueden mandar sus mensajes y saludos a Juan Manuel. Y lo primero que te quiero preguntar, Juan Manuel, porque me llama mucho la atención, tú nos contabas que en la actualidad estás abocado a la pedagogía. ¿Por qué escogiste ese camino? Em, bueno, la respuesta a lo mejor no es tan políticamente correcta. A ver, desde hace muchos años me he dedicado a la enseñanza. Era un asunto que se me da con más o menos bien, ¿cierto? Entonces, con el paso del tiempo y en mi condición de egresado de artes visuales, encontré un nicho, ¿cierto?, laboral, ofreciendo mi servicio a distintos colegios. Así es como entré, digamos, formalmente, entre comillas, a la parte de educación. Después, con el paso del tiempo, claro, tú te vas preocupando con mayor rigurosidad de tu quehacer como docente y al final también eh, me titulé de profesor en algún momento, con toda norma y regla. Ah, bien, ya. Eh, Ahora, para responder, no sé, como más de fondo un poco el por qué la pedagogía, siempre he pensado que la pedagogía es un oficio noble y me parece que definitivamente es la profesión más importante de la humanidad. Muy No estoy, importante. digamos, poniéndome emotivo en ese sentido, o sea, Claro, sin enseñanza, sin un proceso de transmisión o de legado para los que vienen después, exacto. ¿cierto? Se acaba todo, ¿te fijas tú? Claro. Entonces, esa consideración, más la consideración familiar, ¿cierto?, de que mi madre es profesora normalista, en algún momento, ¿cierto?, hacen que tome la decisión de abordar formalmente la pedagogía también. Eso. Perfecto, se conjuga ahí con tu mamá la posibilidad de ir por este camino. Claro, con las historias que uno tiene y también con el recuerdo de profesores que uno en distinto grado lo marcaron. ¿Fijas tú? Claro, excelente. Mira, ya nos están llegando algunos mensajes de las redes sociales. Tengo comentarios acá de Gerardo Silva Delgado. Conozco el lugar y me encanta el arte y las culturas. Están bellísimos los dibujos. Me encantan los iconos. Felicitaciones también al artista. Todas las felicitaciones aquí están llegando para ti, Juan Manuel. Muchas gracias. Bueno, además de la pintura y el grabado, tú haces instalación y nuevos medios, ¿verdad? ¿Nos puedes explicar en detalle en qué consiste Sí, estas áreas? más que nuevos medios, es también instalación. Perfecto. Hay un guiño respecto a los formatos espaciales o tridimensionales, ¿cierto? Que he hecho desde hace mucho tiempo. Entonces, eh, en algún momento, por ejemplo, con un grupo de amigos y de otros autores en Rancagua, el año 2001 hicimos una instalación vía formato Fondar en la plaza de Rancagua, que se llamaba Reflejo de Héroes. Eso lo hicimos con la Beatriz Zapata y el Pablo Barahona. Y bueno, y yo. Eh,
y fue montar un cubo, ¿cierto? Que estaba forrado en acero inoxidable y eso actuaba como espejo que reflejaba el entorno. Ahora, la instalación es una cosa contemporánea, que es una cruza extraña entre escultura o intervención que puede estar en cualquier tipo de espacio, puede estar en paisajes o en el entorno urbano o al interior de las casas, en los patios, en cualquier parte. ¿Cierto? Es algo que interviene y que puede resignificar los lugares, llamando la atención acerca de su historia o de sus materiales. Ahí hay una amplitud de posibilidades interpretativas bastante grandes. En el caso de ese cubo que te comentaba que instalamos en la Plaza de los Héroes de Rancagua, el guiño en ese momento era hacer un cuestionamiento respecto a dónde estábamos parados nosotros como habitantes de la ciudad, ¿cierto? Como ciudadanos, ¿cierto? Y reflejarnos en un espacio que está reservado solamente a los héroes de la historia, ¿sí? Claro. Entonces, ese gesto era volcar ese pensamiento, ¿cierto? Y reflejarnos nosotros mismos como los héroes y los forjadores de nuestra propia historia, ¿cachai? Ya no desde la institucionalidad, no desde la historia oficial, ¿cachai? Porque si lo miras críticamente, usando un poco el lenguaje escultórico tradicional y neoclásico, cuando una persona está montada en un caballo brioso parado en dos patas, un soldado generalmente militar, eso cuenta la leyenda, ¿cierto? Significa que la persona en cuestión murió en combate, cosa que no fue el caso de Higgins. ¿Fijáis? Bueno, eso y mucho más se puede interpretar desde esa instalación, digamos. ¿Ah? Perfecto. Por supuesto tiene también la instalación la facilidad de que tú puedes utilizar cualquier tipo de materiales y medios posibles. Ahí aparecen también lo que tú mencionabas recién, los nuevos medios. Ahí tú puedes utilizar cosas mucho más tecnologizadas, luces, vapores, qué sé yo, cortinas de humo, sonidos. Ahí aparecen ya formalmente las artes mediales, que son una variante de la instalación como tal. ¿Y el proyecto de instalación ha sido uno de los únicos que has participado? No, tengo otras más. Una de ellas forma parte de una exposición de una serie que se llamaba Sistemas de Impresión, en donde en la Casa del Pilar de esquina de Rancagua utilicé estas telas bordadas que son de tapicería, ¿cierto? A las que les imprimí figuras geométricas, imágenes, y también bordé, cosí encima haciendo zigzag, ¿sí? Dentro de esos formatos que tenían que ver con el concepto de impresión, ¿cierto? Junto con todas esas telas, en una de las salas de la Casa del Pilar de esquina también había una instalación que eran 4 marcos de cemento que estaban colgando de las vigas con un vidrio en el centro y que a los pies, ¿cierto? En el piso tenía un triciclo y en los vidrios estaba grabado precisamente figuras geométricas, se repetían, ¿cierto? El cuadrado, el triángulo, el signo más, el círculo, que representaban, ¿cierto? Parte de lo que en educación es el aprendizaje, ¿te fijaste? De los ejercicios de relación motriz de temprana edad que hacemos todos cuando encajamos el cuadrado en el espacio del cuadrado, el círculo, en el espacio del círculo. Y eso ahí se está conectado con la infancia, con el triciclo, que en términos reales era mi triciclo cuando era chico. Entonces, claro, tú como autor puedes sentirte libre en el caso de las instalaciones, ¿cierto? De utilizar todo tipo de material y hacer todo tipo de referenciación, ¿cierto? En este caso tenía que ver un poco con mi historia y también con la educación. Perfecto, qué interesante conocer ese nuevo formato de arte. Ya tenemos más preguntas de nuestros televidentes. Primero que nada, dice Marta Luengo, felicitar al artista y ella te hace una pregunta. ¿Sus trabajos han sido expuestos en la Casa de la Cultura acá?
de lo contrario, alguna posibilidad de exponer acá en Pichilemu? Sí, hace unos años atrás, con ocasión de un fondart, La mano en el ojo del corazón, que mencionaba, ¿cierto?, en el video, una parte de esa serie, que eran varios cuadros, se exhibió acá en la Casa Ross, hace mucho tiempo atrás. También estuve participando hace tiempo, me parece, habrá sido unos 2 años antes de la pandemia, 2 o 3 años antes de la pandemia, en mucha fotografía colectiva. Hay un trabajo mío ahí también. Excelente. Bueno, quedas cordialmente invitado para volver a Pichilemu a presentar tus obras. Sí, acá es cuando quieras. súper bonito estar y sería grato volver después en mejores condiciones. Exacto. Leonardo Soto Calquín, felicitaciones Juan, de parte de la agrupación de artistas visuales de O'Higgins. Juan ocupa el cargo de primer director de nuestra agrupación. Orgullosísimo. Gracias, Salud. Leo. Guido Leiva. ¿Qué otras diferencias hay entre el arte occidental y el oriental? Bueno, sin ser especialista, pienso que es una forma de pensamiento distinto. ¿Te fijas tú? Así, a grosso modo, pienso que el arte occidental, ¿cierto?, al esforzarse en reproducir la realidad tal como es, ¿cierto?, genera su propio camino con buena o mala fortuna, y el oriental más bien refleja el pensamiento de esa realidad. Es un pensamiento respecto a esa realidad. Los haikus son difíciles de entender, ¿cierto? Es una poesía que en apariencia es hermética, pero es como si fuera un fragmento, un segundo de un pensamiento, no más que eso, o de una sensación emocional profunda que hace cambiar tu percepción respecto del mundo, y eso se transmite en unos versos muy breves. Pero podría ser, ¿cierto?, que la diferencia fundamental tiene que ver con que lo oriental tiene que más ver como un estado mental. Podría ser. Excelente idea. Te quiero preguntar también con respecto al grabado. ¿Tú a quiénes recomendarías iniciarse en esta área? A todo el mundo. Sí, porque como planteé en el video en un momento, el grabado es una cosa súper entretenida, ¿cachai? Es decir, preparar, ¿cierto?, elaborar una matriz con el material que sea, ¿cierto?, y después imprimirlo, eso, estamparlo en papel o en tela o en cualquier otra superficie. Es un proceso, la verdad, alucinante, ¿cierto? Tú también puedes ir desarrollando nuevas ideas y ir dejando atrás incluso ciertos prejuicios. Por ejemplo, a algunas personas que son más puristas respecto al grabado, no les gusta pensar que a lo mejor el grabado también es una formación digital que pueda ser impresa en 3D o en 2D a través literalmente de una impresora, ¿cierto? Pero el grabado lo soporta todo. Es un soporte además súper versátil, portátil, muy relacionado con lo gráfico y con la historia también, porque los procesos de historia en donde está la protesta, ¿cierto?, tienen mucho de grabado, mucho de impresión. Hay miles de panfletos hechos a mimeógrafo, por ejemplo. Esa es una manera de grabar fabulosa, fantástica, ¿cierto? Y ahí también se va escribiendo la historia. Exacto. El reclamo de los pueblos, por ejemplo. La necesidad de cambio, como estamos viviendo ahora. Exacto, es muy contingente. Sí, absolutamente. Bien, y por ejemplo, en respecto a los temas que tú realizas, digamos, en tus obras, ¿qué te interesa representar cuáles son los temas que te interesa representar en tus obras? Esa es la pregunta. Los temas son siempre súper amplios, nunca he estado como muy sujeto a temas específicos.
Hay de todo un poco. Por ejemplo, la cuestión de la crítica social o de la crítica respecto de la historia estaba contenida, por ejemplo, en las instalaciones que referenciaban la educación y la que cuestionaban a la gente, ¿cierto?, por medio de un reflejo. Ahí tenía una cuestión que es más bien social, claro, o política, si tú también querías, que no siempre es fácilmente leída, pero que está ahí presente. Y en el otro formato estaba abordando el tema del cuerpo, del paisaje, la politización en ese sentido a lo mejor es más sutil, pero de algún modo está también presente, no por tener, ¿cierto?, una postura política definida respecto a ciertos temas. Tú vas a hacer necesariamente un trabajo que lo evidencia así de manera total o de inmediato. Puede que eso sea entendido más bien con el tiempo, con la apreciación del trabajo. Apreciar un trabajo de arte, cualquiera que este sea, también es una cosa que toma su tiempo. ¿Te fijas? Claro. No es tan solo una cosa de colores o de que quedó bonito esto, ¿te fijas? Claro. Es de descubrir de algún modo una especie de misterio que está puesto ahí, ¿cierto? Y de repente te topas con algo que gatilla su significación más profunda. Exacto. Esto lo estoy explicando no tan solo desde lo que yo pueda presentar con mi trabajo, sino que también lo que sucede con cualquier obra, con cualquier tipo de obra, incluso tu libro, de repente. Exacto, comprendo perfectamente. Y por ejemplo, en pintura, ¿cuáles son tus técnicas favoritas? En pintura me gustan los medios mixtos y el óleo. Súper académico, sí, por el óleo. Pero es que el óleo es bacán. Es lo máximo a pintar. ¿Por qué es bacán? Es lo máximo a pintar. Tú puedes hacer todo, de todo. Y tú puedes hacer cuestiones... Tú puedes hacer todo con eso. Tú, por ejemplo, óleos industriales, óleos en tubo, en pomo. Tú puedes hacer cuestiones súper, hiper, mega académicas, siguiendo todas las reglas del mundo. Y te puedes dar, cuando quieras, el salto a cuestiones mucho más contemporáneas, pintura espontánea, no sé, todo lo que tú quieras. Y en ese sentido lo aguanta súper bien. ¿Cachai? Me gusta también su proceso de secado, de ir trabajando por capas, de ir raspándolo incluso y corrigiendo encima. Es fantástico, lo creo. Y lo que me gusta de los medios mixtos es que tú ahí tú puedes salirte de todo eso y trabajar con tintas, acuarelas, surcir, pegar, poner lanas, usar papeles encima y por supuesto más pintura si tú quieres. Qué interesante, claro, ahí tienes diversidad para... Total y absoluta. Crear. Sí, diversidad y totalidad, de libre expresión. Los medios mixtos sirven mucho también para por ejemplo, para la ilustración. Ahora se usa mucho eso, de que hay un boom respecto a la ilustración. Sí, los medios mixtos son ideales. Excelente. Tenemos más mensajes. Mira, tengo acá Cecilia González Cuadra. Saludos, Juan, y felicitaciones. Su pregunta es, a esta altura del camino, ¿en cuál de los formatos de trabajo que utilizas crees que estás tú? ¿Con cuál de ellos te identificas y por qué? Chuta, es la media pregunta. Sí, te puse en aprieto. Mira, revisando, viendo y recordar, traer al corazón. Desde el video que se mostró recién, no me costaría como dejar a un lado ciertos trabajos, ciertos formatos. Pienso que ahora podría ser, a pesar de que por precariedad de espacio no lo estoy haciendo como quisiera, pienso que a lo mejor podría ser en este momento grabado. Con ellos te identificas. Sí, aunque también debo admitir que tengo una veleidosa
y promiscua relación con los formatos plásticos, y paso por periodos importantes donde estoy más con uno que con otro, pero en este momento podría ser grabado. Súper. Bien. Como en algún momento fue la fotografía también, Claro. y que de alguna manera es como grabar, pero con luz. Claro. Excelente. Mira, Leo sigue mandándome preguntas. Que cuente al público cuáles son tus referentes artísticos, literarios, musicales. Conozcamos a Juan Manuel, cuáles son sus gustos. Chuta, eso es personal. Pero igual como tu referente. En gráfica, mira, Claro. en gráfica y pintura siempre fui como súper como académico, así como medio perno. Me gusta mucho también la historia de los autores, y dentro de eso ese sentido como integral y de algún modo oriental, ¿cierto? Que tenía que ver con el pensamiento leonardiano de Da Vinci, siempre me atrajo de cabro chico. Pero cuando tú eres más niño aún, ¿cierto? Y no te sabes explicar de mejor forma las cosas, ¿cierto? Porque lo leonardiano a lo mejor necesita de cierto proceso que tú entiendes cuando estás un poquito más grande. Cuando era más chico alucinaba mucho con la vitalidad de Van Gogh, y eso me pasaba porque por formación, ¿cierto? En la casa habían libros de arte, entonces ver el recurso previo a los impresionistas y entender esa vida transhumante y pobre de Van Gogh me llamaba mucho la atención. No era que me alucinara esa cosa que relacionada con la pobreza, con la locura, sino que tenía que ver más bien con cómo el hombre pintaba. Era solo un asunto de colores en ese momento de mi niñez. Después, cuando ya esté más grande, me agarré mucho del cuento de Velázquez, de las obras de Velázquez y las obras de Goya. Y en Goya tuve como un doble romance, porque junto con ver sus pinturas, ya estaba grande, que siempre eran alucinantes, me enganché en su momento con el grabado, como lo explicaba en el video. Y ahí me fui Goya, Rembrandt, Durero, ¿cachai? Y después vino un aterrizaje, Santos Chávez, Nemesio Antunes. Pero como cuestión formativa, si te pudiera hacer una definición más clara, hay una cosa respecto del grabado y la imagen fotográfica que es absolutamente rembrandtiana. Y aunque suene un poco enigmático la relación que estoy haciendo respecto de grabado y fotografía, después hay un momento en que entendí de mejor forma lo que hacía David Hockney. Ese fue como un tremendo descubrimiento para mí, porque fue súper entretenido, lo pasé súper bien, trabajé harto, y lo mejor que fue después de la universidad. Después de haber estudiado. Después de haber estudiado, fue como, era esto, era más simple las cosas. Eso. Entonces esa liviandad me alivió. Claro. Y esos autores te podría mencionar. Excelente, súper. Oye, Juan Manuel, y ya se nos está acabando el tiempo, entonces para ir terminando, ¿qué tan difícil es para un artista poder vivir del arte en Chile? Bueno, todos los oficios son difíciles, ¿cachai? Para la cuestión del arte a lo mejor es un poquito más difícil, porque en términos generales la estructura económica, social y cultural de nuestro país es bastante ingrata con estas cuestiones que tienen que ver con cultura en general. Respecto de la plástica, tienes que esforzarte mucho para complacer a demasiadas personas. Y en ese punto, en algún momento, ¿cierto? Tú tienes que tomar una decisión. Si estás con el circo o no estás con el circo. Si sigues lo que te interesa de verdad o vas para la complacencia. Y si bien he sido afortunado en muchos procesos oficiales, como por ejemplo el Fondar, he optado también por seguir otras cosas que no tienen nada que ver con Fondar.
por ejemplo. ¿Cachai? Ya hace varios años que no participo en eso. No es mi interés fomentar la fondalización del ejercicio plástico, porque ese es un vicio que más bien estancan, pienso yo, el desarrollo cultural de los países. ¿Te dije? Uh-huh. Entonces no es una respuesta para nada la cuestión, digamos, oficial. Eso sirvió para algunas cosas, pero no es la respuesta para solucionar el problema laboral, digamos, de un artista visual cualquiera. ¿Te dije? A la larga uno tiene que estar haciendo lo que se le antoja nomás. Y en el caso mío pasa también por la cuestión pedagógica y haber estado mucho tiempo en colegios en distintos momentos. Pasa por estar, ¿cierto?, con un tránsito también, con el ejercicio de enseñar carpintería en la cárcel, por ejemplo. Pasa por estar con otros colegas, ¿cierto?, profesores, pensando la cuestión pedagógica respecto de la plástica y respecto de la pedagogía en general en Chile, como por ejemplo con el movimiento pedagógico secta, que en términos de pedagogía crítica hace una tremenda labor y que está dando ahí la lucha por mejores condiciones reales. ¿Te fijáis? Entonces, eso es estar no precisamente dentro de los discursos oficiales. ¿Te fijáis? Claro. Para nada. Claro. Bien, Juan Manuel, ya estamos culminando esta sesión, este capítulo, el 8º capítulo de Artefacto, esta serie cultural que tiene una mirada al arte regional. Agradecerte, por supuesto, muchísimo la posibilidad de tenerte aquí, que puedas conversar con nosotros y que habíamos interactuado con el público también. Agradecer al público que mandó sus saludos a todos los que están ahí en sintonía. Y te quiero entregar un regalito acá para que te acuerdes de nosotros. Oh, muchas gracias. Mira, quiero mostrar aquí este regalito de Viña Marchihue. Es un vino de Pichilemu. Muchas gracias al gestor Fernando Ursúa, quien auspicia este regalito para nuestro invitado. Me encanta. Muy contento, muy feliz. Quiero agradecerte la invitación nuevamente. También quiero felicitarte a ti y a todo el equipo que trabaja acá en Pichilemu TV. Pienso que la labor que están haciendo de difusión para los autores locales de la región es muy importante y espero que tenga ese ejercicio de difundir, ¿no es cierto?, un mayor y mejor reconocimiento. Muchas gracias, Juan Manuel, por tus palabras. Para eso estamos, para que trabajemos en forma colaborativa. Así es que muchas gracias nuevamente por haber estado aquí con nosotros en este 8º capítulo, y ya nos estamos despidiendo entonces para seguir en sintonía de Pichilemu TV. Yo ya me despido y nos vemos el próximo viernes con un nuevo capítulo de Artefacto. Muy buenas noches.